Versículo 7 solamente. Malaquías, capítulo 3, versículo 7. Puede indicar usted con un amén cuando lo haya localizado. Dice con reverencia a la palabra: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mi ley y no la guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Hasta ahí. Puede tomar asiento. Esta es la cuarta disputa, o la quinta disputa, perdón, que Dios tiene contra Israel, contra el pueblo de Israel. Y en esta tercera disputa hemos encontrado o hemos hablado de tres cosas. La primera es que Dios no cambia. La segunda es, cuando hablamos de que Dios no cambia, pues nos encontramos en este pasaje que, aunque es uno de los pasajes más conocidos dentro de la iglesia cristiana, el objetivo principal del Señor aquí no es hablar del diezmo, sino hablar del carácter inmutable de Dios. Dios no cambia. Y Él les dice que la razón por la cual ellos no habían sido consumidos a consecuencia de su pecado es que Dios no cambia. El segundo punto que comenzamos a estudiar, en el cual nos quedamos la semana pasada, es que Dios no cambia. El que debe cambiar somos nosotros. Nosotros debemos cambiar. Nosotros debemos cambiar. Aquí no se trata de si tú sientes o yo siento o si sentimos. Es nuestra responsabilidad. Y esto lo encontramos en el pasaje que acabamos de leer. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mi ley y no la has guardado, ¿no? Y miramos el comportamiento de los padres de estas generaciones que una y otra vez simplemente rechazaban creer, obedecer lo que Dios pedía en su palabra. Y creo que miramos algunos ejemplos donde cada vez que alguien se aparta de la palabra de Dios, de lo que Dios pide en su palabra, pues las consecuencias son desagradables. No hay nadie que pueda decir, yo me aparté de la palabra de Dios y todo me salió bien. No hay. Volvimos a Josué 1, donde Josué o Dios le dice a Josué, nunca te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, y todo lo que hagas va a encontrar prosperidad. Y vemos a Josué que desde pequeña edad fue un hombre que temió a Dios y siguió a Dios, y a pesar de que tuvo dificultades en su vida, pues Dios siempre lo respaldó. El Salmo 1 también hablamos. Dice que el hombre de Dios, la mujer de Dios, se deleita en la ley de Jehová. En ella que medita de día y de noche y tendrá sus consecuencias. Y aquí terminamos donde dejamos la semana pasada, donde luego de que Dios los confronta al pueblo, donde les dice, habéis apartado de mi ley y no la guardasteis, la respuesta inmediata de Dios a ellos es volveos. Le dice volveos. Ahí donde está, el que tiene que cambiar soy yo. Volveos. Una vez más, el perdido no es Dios, los perdidos somos nosotros. Y mire la promesa hermosa que encontramos allí en ese versículo. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esta palabra volveos, otra forma de decirlo, podría ser esta palabra que usted y yo conocemos, que hemos hablado en varias ocasiones aquí, metanoia. ¿Qué significa esa palabra? ¿Alguien se acuerda? Ajá. Arrepentimiento. Arrepentíos.
Dios le está diciendo al pueblo, arrepiéntanse, cambien de dirección, cambien su forma de pensar. Mire cómo lo traduce la traducción lenguaje actual. Mírenlo como dice, pero si ustedes se arrepienten y vuelven a mí, también yo me volveré a ustedes. Yo soy el Dios Todopoderoso y les aseguro que así lo haré. El Dios que no cambia les está diciendo a ellos, arrepiéntanse. Y creo que es el mensaje que sigue. Cuando Jesús empezó a predicar, ¿cuál fue su mensaje? Arrepentimiento. ¿Cuál era el mensaje del apóstol Juan, de Juan el Bautista? Arrepentíos. Y hoy estamos en un mundo donde la gente, esto lo escuché decir a un predicador muy famoso en inglés, John MacArthur, que decía, hoy la gente le han hecho creer una cantidad de cosas que andan buscando liberación y terapias en lugar de buscar arrepentimiento. Arrepiéntete, cambia de dirección. Cambia tu forma de pensar. Creo que es la misma palabra para nosotros hoy. Arrepentíos. Y Él estará allí. Ahora mira algo interesante. Aquí volvemos al corazón de estos hombres, que si somos honestos en muchas maneras revela también nuestro corazón, porque cuando Dios les dice volveos a mí o arrepiéntanse, yo me volveré a ustedes, la promesa hermosa. Mire la respuesta de ellos, versículo 7 en la parte C. Me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿De qué hemos de arrepentirnos? Ahora, cuando usted y yo somos honestos, muchas de las veces hemos escuchado este pasaje en el contexto de van a recoger las ofrendas, entonces nos leen este pasaje, volveos a mí, todo lo demás, cuando van a pedir los diezmos, ofrendas. Pero hasta este punto, por lo menos nosotros en la iglesia local, ya llevamos unas 4 o 8 semanas más o menos, mirando todo el contexto general del libro de Malaquías, ¿cierto? La pregunta sería, o la pregunta que viene a mi mente sería, ¿en serio ellos están preguntando en qué debemos volvernos? ¿En serio ellos están preguntando de qué tienen que arrepentirse? Sacando los diezmos un ratico de allí. ¿Qué era lo que Dios les había dicho ya a ellos que no estaban haciendo? Sacando los diezmos de allí. Ellos en primer lugar habían dudado del amor de Dios. No, ¿cómo que Dios nos ama? Dios les dijo, hombre, ¿cómo que no? Si yo los he amado, desde el principio los he llamado por los escogidos. ¿Le estaban dando la honra o estaban reconociendo a Dios como Padre y como Señor? No, Dios los llamó a que lo honraran como Padre y como Señor. Los sacrificios de adoración que estaban haciendo, ¿qué sacrificios eran? Eran animales defectuosos, enfermos. En sus vidas matrimoniales, ¿cómo estaban viviendo? Se estaban divorciando de las mujeres cristianas, llamémoslo así, y se estaban casando con mujeres paganas. Y por ende estaban terminando adorando a los dioses paganos de esas mujeres paganas, como fue el caso de un rey muy famoso. ¿Quién? ¿Se acuerdan? Salomón. A Salomón lo tumbó eso, el amor a sus mujeres. Terminó haciéndole altares a las mujeres paganas en las que se casó. En la última disputa miramos que estaban dudando ¿de qué? De la justicia de Dios. A esto era que Dios se refería. Claro, luego les pone otra bomba. Pero es que no es únicamente volveos a mí, hermano, y empieza a sacar dinero del bolsillo. No. El contexto general nos lleva a que va un poco más allá.
Ellos se preguntaban, ¿y de qué tenemos que arrepentirnos? Ahora, pero nosotros, si somos honestos, muchas veces somos como este pueblo. Creemos que estamos bien, que el que tiene que cambiar es otro, pero muchas veces nosotros hay cosas en las cuales tenemos que arrepentirnos. Tenemos que examinarnos constantemente para encontrar que hay áreas en nuestra vida que en la cual no le estamos siendo fiel a Dios. Porque podrían haber dado mucho dinero, llamémoslo así, bueno, perdón, no daban dinero, en ese momento daban mucho trigo, mucha comida, pero ¿de qué hubiera servido eso si estoy casado con una mujer pagana y estoy adorando los dioses de ella? Si estoy sacrificando animales muertos, defectuosos, ¿de qué servía? Nada. Y los profetas, cuando usted mira a todos los profetas, el llamado es el mismo. Los profetas cuando profetizaban no era el cuento de que este es el año de tu milagro, este es el año de que tus crías van a empezar a dar más crías, este es el año de que tus hijos no sé qué cosa, este es el año de que vienen tus esposos o esposas. Los profetas no profetizaban eso. Los profetas era un llamado constante de urgencia del pueblo a volverse a Dios, de arrepentimiento. Mire lo que dice Oseas capítulo 5 versículo 15, se lo voy a leer. Oseas capítulo 5 versículo 15 para que usted y yo miremos el mensaje de los profetas. El mensaje de los profetas no era, oh sí, yo he visto tu corazón, que te han hablado mal de ti y se están riendo de ti, pero no te preocupes, siervo mío, que yo he visto tu llanto mientras hablan mal de ti y ahora te prosperaré y te bendeciré. Ahora te daré una iglesia grande para que seas no sé qué aquí en Dothan o en el lugar donde tú te encuentres. No hablaba nada de esas, ¿qué palabra digo? Tonterías. Y es lo que dice Oseas 5:15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En angustia me buscarán. Hasta que reconozcan su pecado. El tema que no quieren que se hable en las congregaciones porque la gente se asusta o se van. Y busquen mi rostro. En angustia me buscarán. Y es interesante porque mucha gente en las dificultades que busca a Dios, pero apenas arregla el problema, chao, chao, que fue el caso de este pueblo. ¿O no eran ellos así? Al problema entonces ahí se acordaban de Dios. Se arreglaba el problema y Ageo, por ejemplo, que ya estudiamos aquí, Dios le dijo a Ageo, por medio del profeta Ageo, Dios le dijo al pueblo, búsquenme. ¿Cómo es posible que ustedes me digan que no tienen tiempo para Dios? Pero si tienen tiempo para tener casas bonitas y lujosas. Es el mismo caso de nosotros. Hoy no hay tiempo, para Dios no hay tiempo. Pero para nuestras necesidades personales sí que sí hay tiempo. Hoy si el sermón dura 1 hora es demasiado largo. Si la película dura 30 minutos, tan cortica la película. Pero nos puede durar 3 horas y no nos dormimos. Pero en los sermones nos dormimos. Hermanos, buscar a Dios es admitir que no estamos bien, que necesitamos de Él. Juan capítulo 15 lo dice. Es admitir que de Él recibimos los nutrientes necesarios para mantenernos con vida. Yo vuelvo y le digo, el desánimo en las personas no se debe a que lo miran feo, no se debe a que esto y lo otro, se debe a que se han desconectado en su relación personal con Dios. Esa es la respuesta. No hay otra. Desde el contexto nos exhorta a buscar a Dios. Hoy aún en el siglo XXI, año 2023, no tenemos excusas, es la misma exhortación que se nos sigue dando. Tenemos que arrepentirnos.
Y no pensemos como el pueblo. No me diga, pastor, ¿y de qué tengo que yo arrepentirme? Porque el pueblo pensaba lo mismo y la lista era larga. Posiblemente no tienes que arrepentirte de idolatría porque no idolatras a un pedazo de madera o a un pedazo de yeso. No te inclinas a ello. Pero posiblemente sí tienes idolatría por tu trabajo, por tu hijo, por tu esposa, por tu esposo o por tus posesiones materiales. O quizás no tienes que arrepentirte del chisme o del engaño, o no tienes que arrepentirte de los celos ni de la envidia, pero sí del chisme y del engaño. Mira, no, pastor, yo no soy ni chismoso ni tampoco me gusta el engaño. Bueno, posiblemente tendrás que arrepentirte de que tu vida de oración, tu vida del estudio de la palabra es pobre. O de pronto tú dirás, no, yo tengo una buena vida de oración, una buena estudio. Pero de pronto tendrás que arrepentirte de cómo manejas tus finanzas. Así que ninguno le diga a Dios, Dios, ¿y de qué tengo yo que arrepentirme? Porque siempre tenemos algo de lo cual tenemos que venir a estar a cuentas con Dios. Entonces, ahora sí, cuando yo le preguntan a Dios, Dios, ¿y en qué tenemos que arrepentirnos? Pues ahí es donde Dios entra en el famoso versículo, conocido por la gran mayoría de los cristianos, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Yo creo que ahora sí estamos listos para hablar de este pasaje. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y todavía preguntan, ¿y en qué te hemos robado, Señor? Nosotros, ¿pero cómo? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me ha robado. Aquí yo voy a hacer un paréntesis y quiero ser honesto para no caer en lo que ustedes quizás me han últimamente visto que yo recrimino o critico en algunas ocasiones, que es contar la historia como nos conviene a nosotros. Porque es un pasaje que es muy conocido. Es más, aquí en nuestra congregación, quizás los más viejos podrán recordar que se leía en algunas ocasiones, por lo menos cada dos domingos, cada 3 domingos, se leía cuando los hermanos compartían, oraban por las ofrendas y los diezmos, pues leían el pasaje. No porque yo lo había dicho que lo leyeran, sino porque simplemente muchos crecimos en esa escuela. Yo por lo menos crecí en esa escuela, ¿no? Los más viejos. Y para un hermano que me dice lo mismo que también. Crecí en la escuela, entonces lo empezamos a practicar. Así que tenemos que ser honestos que por lo menos aquí, consciente o inconscientemente, en el pasado lo hacíamos. Ahorita no vamos a decir lavando las manos y decir no. Sí, lo hacíamos. Por eso digo que es un pasaje famoso. Hacerme el loco y no decir nada, pues entonces es hacer lo que yo tanto critico, ¿no? Contar la historia, la parte que nos conviene. Así que requiere cautela mirar este pasaje, ya cerrando el paréntesis, porque aclarar algunas cosas y sobre todo, ¿qué es lo que se aplica a nosotros el día de hoy? Aquí Dios dice, acusa a toda la nación, y esto es donde podemos encontrarnos en el tercer punto, que es el reto de Dios. No, todavía no hemos llegado, pero bueno, lo pongo aquí. Reto de Dios. El reto de Dios. Ahorita Pero Dios acusa a toda la nación ¿de qué? De haberle robado. Paréntesis otra vez, cortico. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado, pero aquí nadie quiere robar a Dios, ¿cierto, hermanos? ¿Cierto que tú no eres un ladrón? Pero bueno, me voy a comportar y voy a dejar el tema ahí. Solo quería nomás decir eso ahí. No dejar que las emociones me dominen y me saquen del tema. Toda la nación fue acusada de robarle a Dios. Posiblemente ellos estaban pensando que Dios estaba tratando con otro pecado
que ya había tratado con otros 4 pecados de ellos. Este es el quinto, digámoslo así, con el cual Dios está tratando con ellos. Y pensaban que en esa área estaban bien, como quizás muchas veces nos pasa a nosotros. No, yo estoy bien. Aunque yo estoy seguro en 100%, la Biblia no lo dice, soy yo al estudiar, yo estoy convencido al 100% que ellos sabían que estaban mal también en esa área. Solo que, como en la naturaleza de otros seres humanos, no queremos reconocer el pecado. Muchas veces tú y yo somos conscientes de que estamos mal, pero nos hacemos los locos. Ahora piense por un momento. Solo hay que mirar los animales, los sacrificios que estaban ofreciendo ellos, para darnos cuenta que no estaban diezmando correctamente. Si ellos llevaban animales defectuosos, enfermos, se estaban divorciando porque sí, ¿qué nos lleva a pensar nosotros que estaban diezmando lo mejor de sus frutos? Pregunto yo, mi ignorancia. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que si traían animales malos, qué nos hace pensar a nosotros que estaban cosechando lo que tenían que cosechar y que venían y traían el diezmo correctamente? Quizás muchos de ellos aplicaban la que aplicó Ananías y Zafiras. ¿Se acuerdan de ellos dos? ¿Qué fue lo que ellos aplicaron allí? Bueno, que vendieron la cosa no sé en cuánto, yo voy a ponerle un número, que la vendieron en $100 y le dijeron allá, Pedro, mire, aquí vendimos esto en $80 y aquí les traemos los $80. Sin necesidad. Pedro por eso le dice, pero ¿tenía necesidad de hacer eso? No. O sea, no. Ustedes tenían que traer lo que ustedes quisieran. No tenían necesidad. Si hubieran dicho, mire, la vendimos en 100 y queremos dar 80, that's ok. El problema fue que mintieron. La mentira. Por eso es que el versículo 9 que leímos dice, malditos sois con maldición. Y estas son las palabras de un Dios que no cambia. Porque, por ejemplo, si usted va a Deuteronomio 27, vaya a Deuteronomio 27, al principio de la Biblia, allí encontramos cómo cierra, antes de pasar al versículo 28, donde hablan de las bendiciones. Mire cómo termina, versículo 26, después de hablar una serie de maldiciones. ¿Qué pasa con esto? Dice, versículo 26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y todo el pueblo dirá, amén. Ahora, aquí viene una pregunta que nos ayuda a entender. ¿Sabían ellos que tenían que diezmar? ¿Qué cree usted? Yo creo que sí. Porque encontramos ejemplos por allá, de ejemplo de Abraham, por ejemplo, que le dio los diezmos a Melquisedec, a este rey sacerdote, que era un prototipo de ¿quién? De Cristo. Luego encontramos también a Jacob, que ofreció sus diezmos como voto a Dios, una especie de medio trato ahí, medio raro con Dios, pero bueno, lo hicieron. Pero cuando la ley viene, la ley ratifica y ordena que se tiene que dar ese diezmo. Por eso cuando la gente pregunta, pastor, ¿es bíblico el diezmo? Pues sí, está en la Biblia. O sea, esa es la pregunta equivocada, porque es bíblico. Ahora, note lo que dice el pasaje. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? En vuestros diezmos y ofrendas. Un momento. ¿Cómo aparece ahí la palabra diezmo? ¿Cómo aparece la palabra diezmo ahí? En plural. No dice en vuestro diezmo y ofrenda, sino en los diezmos. Hay algo interesante, porque a veces la gente habla de los diezmos, pero la gente a veces no le gusta
ponerse un poco a indagar, a ver, ¿cómo así diezmos? Según la ley, el pueblo de Israel no tenía un solo diezmo. ¿Tenía cuántos? ¿Quién sabe? Eso ya lo estudiamos, esto va a ser recordatorio. ¿Cuántos tenía? 3 diezmos. Es decir, que ellos diezmaban al año aproximadamente un 23%. En términos matemáticos, entonces, es que si ganaban $100, tenían que dar $23. Ahí está. Ya eso no gusta mucho. ¿Queremos ser bíblicos? Pues entonces vamos a la Biblia. 3 diezmos. El primer diezmo, vaya a Levítico 27, versículo 30-32. Vamos a leer unos cuantos pasajitos, mirar dónde están esos diezmos. Levíticos 27, 30 y 32. Ahora no se preocupe, yo no voy a usar esto ahorita para empezar a decir que usted tiene que dar el 23%. No se preocupe, tranquilo. ¿Lo tiene? Levítico 27, versículo 30. Es más, algo interesante que yo a veces me dan ganas de, no sé, porque aparte de la ley del diezmo, había un diezmo que se perdonaba cada 7 años, ¿no? Y la pregunta es, hoy, si como buenos bíblicos, ¿cada cuánto se tendría que perdonar el diezmo hoy? ¿Cada 7 años? ¿Cada 7 semanas? ¿Cada 7 meses? Pero bueno, eso es otro tema. ¿Dónde estoy? Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasó bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Esto es el primer diezmo, fácil de entender. Segundo diezmo está en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. O sea que esto es fácil de entender. Cada vez que tenían una cosecha, ellos apartaban la 10ª parte de esa cosecha y se la llevaban a Jehová. Si por ejemplo recogieron 100 bultos de papa, tenían que agarrar 10 bultos de papa y llevarlos al alfolí para Jehová. Fácil de entender. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. O sea, cada vez que cosechaban, tenían que traerlo. Indefectiblemente significa sin ningún tipo de excusa. Sin ningún tipo de excusa. Ellos tenían que traer el diezmo al templo o al tabernáculo. Y si por alguna razón no podía ir, si usted sigue leyendo el pasaje dice que ellos tenían que vender eso, guardar el dinero, y la próxima vez que fueran al templo, pues tenían que llevarlo. Ahí del versículo 23 en adelante usted encuentra todo lo que estoy diciendo. Y había un tercer diezmo, que se hacía cada 3 años. O sea, cada 3 años lo hacían, por eso hablamos de un 23%. Pero dice, ese está en versículo 28 ahí del Deuteronomio 14. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerás y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra
que tus manos hicieren. Deuteronomio 26, versículo 12, miren lo que dice. No le voy a dar chance para que lo encuentre. Bueno, hasta atrásito, 26, versículo 12. Deuteronomio 26, 12. ¿Lo tiene? Dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerás en tus aldeas y se saciarán. O sea que ellos daban un 23% más o menos de diezmo por año. Ahora los levitas, usted sabe que los levitas estaban dedicados al servicio al Señor. Ellos eran los que recibían el diezmo y la Escritura dice que aunque ellos recibían el diezmo, ellos daban el 10% del diezmo. Números 18, versículo 26. Y una vez más, yo, aunque estoy leyendo estos pasajes, no quiero que por ningún momento usted esté pensando de que yo estoy haciendo todo esto simplemente para luego darle el zarpazo final y después ponerlo a que agarre el 23%. No. Quiero ilustrar lo que enseña la Escritura. O sea, que no deje que su mente o sus sentimientos lo traicione. Si el que me están viendo en línea, lo mismo. Números 18, versículo 26. Dice, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando tomes de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos para vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos una ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón o a la familia sacerdotal que estuviera sirviendo en ese momento. Entonces los levitas, igual que el resto del pueblo, también tenían que ofrendar, a pesar de que ellos eran responsables de recibir esas ofrendas o esos diezmos, porque ellos no tenían que heredad ni posesión. Eso lo sabemos todos. Y eso que nos falta hablar, porque el pasaje dice, me has robado ¿en qué? Diezmos y qué más. Ofrendas. Ellos también tenían ofrendas aparte. Se las menciono rápidamente. Había una ofrenda de paz. Y esta era una ofrenda que consistía en un animal sin defecto o también granos y panes. Una ofrenda que ellos daban. Estaba la ofrenda del cereal, así se llama, que era del fruto del campo, que se ofrecía en forma de a veces de tortilla o de pan. Y estaba la ofrenda del holocausto, que era una ofrenda que ellos ofrecían como un acto voluntario de adoración. Así que si usted le suma un poquitico eso, subía todavía mucho más. De todo lo que ellos entregaban y ofrecían. Ahora, seguro que si yo empiezo a decir, la iglesia tiene que empezar a dar el 23% del ingreso familiar, me tildarían de ladrón y de hereje. Pero estaríamos más bíblicos que cualquier otra cosa. Por eso es bueno tener un entendimiento de lo que enseña la palabra. Obvio, ¿no? Ya al final voy a dar la aplicación de cómo lo entendemos o cómo lo aplicamos a la vida cristiana el día de hoy. Pero miremos lo que Dios dice, lo que pasa cuando le damos como Él requiere que lo demos. Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí. Y alfolí no era una cosita, no, era una bodega grande, traían todo el alimento. Y allí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora, aquí donde está el reto de Dios. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Y aquí es donde, perdóneme que yo me meta, es donde la gente ve, y es un concepto equivocado, el ofrendar o el diezmar, voy a usar el término que ellos usan, el diezmar, como el negocio con Dios. Oh, mire, ahí dice, ¿qué es lo que dice? Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Quieres mucha bendición, hermano Miguel? Pues trae tú el 10%. Y si quieres más bendición, pues trae el 23%, hermano Miguel. Y entonces le tocó la avaricia al hermano, y el hermano avaricioso trae la casa, trae el carro, trae la moto, trae hasta el perro y dice, mira, aquí está la primicia del perro. Porque ahí dice que Dios va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Oh, versículo 11, hermano, y reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra. Pregunto yo, ¿quién de ustedes tiene un sembradijo aquí? De maíz o de no sé qué cosa. Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, el creyente, creo yo, creo que el creyente hoy no tiene que estar preguntándose, ¿cuánto es lo mínimo que tengo que darle al Señor? Al creyente tampoco le tiene que estar prometiendo que si usted da, el Señor le va a bendecir a cambio. No, yo creo que ese concepto está equivocado, es un concepto humanista. Yo he visto en las redes sociales y he visto personas que se congregan aquí, lo he visto en las redes sociales. Oh, no, eso sí funciona. Desde que yo lo hago, Dios no ha dejado de bendecirme. Así que den y den porque Dios bendice, hermano. Eso es un concepto totalmente humanista. Esa es la motivación incorrecta para el cristiano. Porque la Escritura dice que los cristianos en Cristo ya hemos sido bendecidos. Eso dice Efesios 1, ¿no? Benditos son con todo el tipo de bendiciones celestiales para nosotros. Los creyentes no damos para que Dios nos bendiga, los creyentes damos porque ya hemos recibido. Damos porque estamos agradecidos. Damos porque somos obedientes a la palabra de Dios. Hermano, perdóneme, pero si usted de los que tiene ese negocio mental de que si le doy 10 al Señor, Dios me va a dar el 100%, hermano, usted está totalmente equivocado y ha perdido el tiempo en lo que ha dado. Esa es la motivación incorrecta. Dios no hace ese tipo de negocios. Ese concepto lo han inventado las personas para manipular los sentimientos de la gente y sacarles el dinero. Dios dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, yo quiero que usted piense en esa palabra, probadme. Porque normalmente cuando nosotros escuchamos esa palabra, probadme, es cuando Dios prueba ¿a quién? Al hombre. Pero Dios lanza el reto ahora de probar. Y para que usted entienda el concepto de lo que yo dije la semana pasada, aquí lo principal para Dios no los diezmos. Lo principal para Dios en este pasaje es mostrar su carácter de que Él no cambia. Esta palabra probarme aquí es la misma palabra que se usó en los versículos anteriores para hablar de probar el metal, de purificarnos como purifica el metal. Y estoy preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? En el versículo 3, que ya estudiamos de este mismo capítulo 3, vimos que Él nos probaría a nosotros como la plata y como el oro. ¿Cuál era el propósito de Dios para probar este pueblo como la plata y como el oro? ¿Cuál era el propósito? De purificarlos, de sacar todas las impurezas,
para que quedaran puros. Ahora piense por un momento, imagínese, yo sé que esto no se puede usar, quería usar un nombre, una figura literaria para esto, pero no lo encontré, o no la busqué mucho. Pero piense por un momento en esto. Imagínese que usted y yo pudiéramos probar a Dios en ese sentido. Probar a Dios en el sentido de cómo se prueba la plata y cómo se prueba el oro. En nosotros es el propósito de sacar las impurezas y quedar puros. Si nosotros pudiéramos aprobar a Dios y meterlo en ese fuego para sacar las impurezas, encontraríamos ninguna impureza. Porque Dios es puro, Dios es santo. Porque Él es perfecto y lo hablamos la semana pasada. A Él no hay que añadirle ni quitarle nada. No hay fallas en Dios, no hay impurezas en Dios. Por eso al principio Él comienza diciendo, porque yo, Jehová, no cambio. Por eso hemos dicho hasta el cansancio, Él no cambia, el que tiene que cambiar soy yo. Y estas palabras de probadme ahora, dice Jehová a los ejércitos, y abriré las ventanas de los cielos y todo lo demás. O las ventanas de los cielos, no es que los cielos tengan ventanas. Lo que le está diciendo aquí es que va a permitir que ¿qué? ¿Cómo entiende usted esta ilustración? Y abriré las ventanas de los cielos. A ver, los agrícolas, los que son agrícolas tienen que saber esto. Ajá, siga por ahí va. Así que lo que está hablando es que abrir la ventana de los cielos significa que llueva, que llueva. Eso es abrir la ventana de los cielos. En ese contexto, abrir la ventana de los cielos es porque ellos no tenían, hoy está el sistema de que usted ve las tuberías tirando agua. No, en ese tiempo dependían de qué? Cayera de arriba. Y si no cabía lluvia, ¿qué pasaba con las cosechas? Pues se ahogaba o se quemaban o lo que sea. Pero estas palabras son similares al profeta Ageo. Vaya a Ageo capítulo 1 versículo 6. Cuando estudiamos el profeta Ageo hace unos ya años, estaba mirando mis notas la última vez que hablamos de esto de los que dedicamos específicamente a hablar de las ofrendas de los diezmos en la congregación. Yo pensé que había sido en el 2000 y algo, pero no, fue en el 2017, imagínense, hace rato. Ageo 1:6, miren lo que dice. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestíos y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Es decir, como cuando usted dice, hoy recibí el cheque y ya se fue. Eso es lo que estaba diciendo ahí. No le aguanta nada. Pero esta gente, por lo menos en Ageo, tenían unas casas de lujo, dice Ageo, bien bonitas. Pero la casa del Señor, ahí mire cómo al fin y al cabo es Dios. Al fin y al cabo, como Dios no necesita dinero, pues al fin y al cabo es Dios. No se esmeraban por trabajar por las cosas de Dios. Lo que pasa hoy si el creyente tiene que pedir trabajo pedir permiso en el trabajo para ir a una actividad escolar de su hijo, pide permiso. Pero si tiene que pedir permiso para una cosa espiritual, y no me diga, no, pastor, es que no me lo dan. El creyente puede llegar muy cansado del trabajo, pero si tiene que ir a la tienda a comprar alguna cosa, con cansancio y todo, se levanta y se va. Pero a la iglesia, estoy cansado, el Señor entiende. Por eso dice Dios, probadme y verán cómo van a caer las lluvias de los cielos y verán cómo voy a eliminar la plaga sobre las cosechas, donde hace referencia al devorador. Reprenderé al devorador, o sea, las plagas que acababan. Todos los que saben de cosecha, pues tendrán una idea más clara de esto.
pero ellos estaban ocupados en sus propios negocios. Por eso Dios detuvo las lluvias. Por lo tanto, la tierra dejó de dar su fruto. Ahora mira el versículo 12. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Aquí hay algo que no podemos negar, mis amados hermanos y amigos. Hay una bendición económica, pues ahí bendice ahí, él dice ahí, vas a ser una tierra deseable. Pero yo creo que aquí hay algo más que algo económico. Yo sé que la gente hoy persigue lo económico y donde le hablan de economía, multiplicación de sus bienes, la gente está emocionada. Pero yo creo que aquí hay algo mucho más a la hora de dar. ¿Y sabe cuál es la motivación? Es que todas las naciones os dirán: bienaventuradas, bienaventurados. La mejor bendición no eran las cosechas. La mejor bendición no es que mi economía suba. La mejor bendición es tener el favor de Dios con ellos. Para que las tierras fueran deseadas, era que la bendición de Dios estaba sobre ellos. Hermano, la mejor bendición que puede tener el creyente no es lo económico, es el favor de Dios sobre esa persona. Para hoy nosotros la mayor bendición no debe ser las cosas materiales, sí, muy bonitas. Lo mejor es el favor de Dios hacia nosotros. Es saber que nuestro Dios es digno de confianza. Nosotros estamos bajo ese nuevo pacto. No estamos bajo ese pacto donde en el antiguo pacto, mis amados, la bendición estaba condicionada a la obediencia. Ahora, como creyentes en el nuevo pacto, ya tenemos esas bendiciones garantizadas. ¿Sabe por qué? Por la obediencia de Cristo. En el antiguo pacto ellos tenían que obedecer. Si querían bendición, obedezcan. Ahora ya alguien obedeció por nosotros. Obedeció de una forma perfecta. Él ganó las bendiciones para su pueblo. Por eso Efesios dice: bendecidos son con bendiciones espirituales. Ahora, ¿significa esto, pastor, entonces que ya no tenemos que obedecer porque ya tenemos todas las bendiciones? Bueno, Pablo contesta, de ninguna manera. Porque aunque ya la bendición no está condicionada a la obediencia en el nuevo pacto también es necesaria. Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mi mandamiento. Es decir, si me amáis, obedéceme. Y en la Escritura, en el Nuevo Testamento, encontramos una cantidad de versículos que nos hablan de la importancia de la obediencia. Así que nadie diga: ah, bueno, pues entonces ya no tengo que obedecer. Pablo dice: de ninguna manera. El reto de Dios para nosotros sigue siendo el mismo. A pesar de que nosotros somos expertos en justificarnos, somos llamados a obedecer. Ahora, mire que, piense por un momento, ¿cómo vivimos usted y yo el día de hoy? Usted y yo vivimos bien. Si usted y yo nos comparamos, porque nosotros, si nos comparamos en las condiciones con las que vivía el pueblo de Israel, usted y yo vivimos bien. Ellos eran una sociedad agrícola, pobres, que dependían de que lloviera y todo lo demás. Sin embargo, daban todo eso. Nosotros los hispanos siempre nos gusta compararnos con los más pobres o con los más ricos para ver los pobres que somos. Pero sin embargo, cuando nos comparamos a
a la altura de los israelitas, hermanos, nosotros somos ricos a comparación de ellos. Así que no hay justificación a la hora de dar. Uno escucha todo tipo de justificaciones, pastores, que yo no doy porque yo compenso eso con mi servicio. Bueno, los levitas daban y servían. Pastor, yo no doy porque yo doy a los necesitados. Pastor, yo no doy porque yo le aporto a las misiones o a los viajes misioneros. Bueno, ellos daban a las naciones, ellos también aportaban a los pobres, a las viudas. No hay excusa. Hermano, no hay excusa. A ver, ¿dónde voy yo? Déjeme, yo brinco aquí para no abordar más tiempo. Hacer una aplicación en respecto a este texto a nuestros días. ¿Es correcto aplicar este texto para motivar a las personas en nuestros días a ofrendar y a diezmar? Yo creo que no. ¿Por qué, pastor? En primer lugar, por el contexto inmediato en que está escrito este pasaje. Nos dice que toda la nación estaba maldita. Toda la nación había robado. Las cosas no le estaban yendo bien a ellos como nación, porque dentro del pacto de Moisés en el que ellos estaban, habían caído en mediocridad, en apatía y desobediencia. Ahora en el nuevo pacto, nosotros en Cristo, nos dice que hemos sido librados ¿de qué? De la maldición. Romanos 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Gálatas dice que, a ver, ¿cómo es que dice Gálatas? Que la maldición, que ya no estamos sobre esa maldición porque esa maldición cayó sobre quién, sobre Jesús cuando murió en el Calvario. Él cargó nuestra maldición. O sea que nadie puede acusarme a mí y decirme que estoy en maldición simplemente porque no doy el diezmo como ellos quieren que yo dé el diezmo. Porque ni siquiera es como lo dice la Biblia. Si fuera como dice la Biblia, pues todavía. O sea, por el contexto inmediato no lo podemos usar para nosotros. En segundo lugar, los diezmos que se habla acá afectaban directamente a aquellos que servían en el templo. Era en esencia la comida de los sacerdotes, de los levitas, de los viudas. Y como ya dije, ¿no? El reprender al devorador está hablando de las plagas, de la cosecha. Y siempre las plagas en el Antiguo Testamento hablaba del juicio de Dios para aquellos que no se arrepentían. Y en tercer lugar, no es aplicable a nosotros hoy porque como iglesia no estamos bajo el sistema legal del diezmo en que estaba Israel. No estamos bajo el sistema legal del diezmo en que estaba Israel. Pero eso no significa que no tenemos que dar. Nosotros como iglesia creemos y ofrendamos como ofrendaba la primera iglesia o la iglesia de los apóstoles. Por ejemplo, y eso lo estudiamos ya cuando estudiamos 2 de Corintios, de los Corintios, el capítulo 8, Pablo pone de ejemplo la iglesia de Macedonia. Y dice en el versículo 2, ahí te lo voy leyendo algunos versículos en 2 de Corintios, que aún a pesar de que había grande prueba, había grande tribulación, abundaban con gozo a la hora de dar y lo hacían con generosidad.
Ellos eran bien pobres, pero así, sin embargo, daban. Mire, vaya a 2 Corintios, capítulo 8, vamos a leer versículo 3. Tal 8. ¿Lo tiene? Dice versículo 3. Capítulo 8, perdón, estoy en el 8, estoy en el 3, capítulo 8. Ok. Dice, porque doy pues testimonio de que con agrado han sido conforme a sus esfuerzos, aún más allá de sus fuerzas. Han dado, a ver, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. O sea que ellos daban más de lo que podían dar. Ellos ni siquiera pensaban en si tenían poco, si les faltaban recursos, ni siquiera en los negocios que tenían. Doy para que Dios me dé más, ¿no? El negocio que tienen algunos hoy. Yo doy para que Dios me dé. Ni mucho menos pensaban en diezmo. Ellos daban mucho más que la 10ª parte de sus ingresos. Hermano, yo soy de los que pienso, porque he llegado a la convicción con la Escritura, que la persona que siempre está preguntando, pastor, ¿y tengo que dar el diezmo? ¿No tengo que dar el diezmo? Lo que está buscando es, dígame, ¿cuánto es lo mínimo que yo tengo que dar para librar mi responsabilidad religiosa y para calmar mi conciencia? Quiero calmar mi conciencia. ¿Cuánto es lo mínimo que tengo que dar? Entonces yo le digo, si tiene que dar el 10. Bueno, me toca dar $10, listo ya. Mis $10 y ya, estoy tranquilo. Hermano, eso es incorrecto. Porque la iglesia, en el nuevo pacto, en la Escritura, daban sus ofrendas con generosidad, motivadas por el amor que sentían por Dios y por su obra. Mira el versículo 4. Es que mira el versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, estos hermanos, lo que está diciendo Pablo es que ellos pedían, oiga, déjenos ofrendar. Queremos dar. Todo lo contrario. Hoy la gente pregunta, pastor, ¿cuánto es lo mínimo? Para dar lo mínimo y no quiero dar más nada. Por eso andan preguntando que si es bíblico, que si no es bíblico, hermano. El que quiere dar no está preguntando cuánto tiene que dar, simplemente da. Y muchos dicen, es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Bueno, pues la gracia exige muchas veces más que la ley. Pero estoy seguro que esos que dicen eso, ni al 10% llegan para dar. Ahora, yo no sé si usted entiende, en este versículo 4, pero yo entiendo claramente algo allí. Que cuando tú y yo estamos dando, cuando damos, estamos teniendo comunión y participando en la obra de Dios. Estamos participando con la iglesia local y estamos adorando a nuestro Dios. Mire versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Hermanos, solo los creyentes verdaderos pueden ofrendar con un conocimiento verdadero. Porque el creyente sabe que nunca podrá devolverle a Dios lo que Dios ha hecho por él. Porque sabemos que todo, absolutamente todo le pertenece a Dios. Todo es de Él. Él es el Señor de nuestras vidas. Él nos compró en la cruz del Calvario, le pertenecemos a Él. Todo lo que tenemos le pertenece a Él, es de Él. Nuestros talentos, nuestros dones, nuestras finanzas.
Y Dios le pide a sus hijos, Dios le pide a sus hijos que den. Y que den de gracia, porque sus hijos han recibido de gracia. Nosotros en esta congregación creemos que debemos ofrendar, que debemos dar. Y que ese dar tiene que salir de un corazón agradecido, entregado a Dios, porque reconocemos que Dios nos pide en su palabra que debemos darlo. Mira lo que dice el versículo 8 ahí, de 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Hermano, el dar es una prueba de amor por Cristo. Es nuestra responsabilidad. Yo, honestamente, y el hermano Nelson sabe eso, yo no estoy pendiente de esas cosas. Pero yo honestamente le puedo decir a usted que hay creyentes que deberíamos dar mucho más de lo que damos. Por el hecho cumpliendo lo que Pablo dice en 1 Corintios 16, que así como has prosperado, de verdad, porque eso es lo que es, así dice Pablo, según haya prosperado, así debe ser nuestro dar. Y hay algunos aquí que deberíamos dar mucho más de lo que damos, sin estar limitándonos a buscar que nos digan un número en particular, ni que nos prometan bendición ni nada de eso, sino porque hemos recibido mucho de parte de Dios, de gracia. Yo de gracia debo dar. Así que el punto principal de este pasaje de Malaquías 3, versículo 6 a versículo 12, no es cuánto estás tú dando, si en la 10ª parte, es nuestro Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer y hoy. Y que hay una responsabilidad de ofrendar, de darle a Dios, no porque Dios necesita dinero, sino porque Él lo ha estipulado así en su palabra, y eso está claro en el Nuevo Testamento, se puede leer. Yo le dejo de tarea para que usted pueda leer 2 de Corintios, capítulo 8 en su totalidad, y 1 Corintios, capítulo 16, donde el apóstol toca los temas ampliamente sobre cómo debe ser nuestro dar. Si Dios nos permite, la próxima semana hablaremos la 6ª disputa de Dios a Malaquías. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Padre, te damos gracias porque a la luz de el pueblo de Israel y su comportamiento, Señor, también se revelan algunos aspectos de nuestra vida hoy, en el siglo XXI. Te pedimos que cada día nosotros podamos analizar nuestra vida y en las áreas donde tenemos que arrepentirnos podamos hacer el cambio. Porque tenemos que cambiar en muchas áreas. Señor, oramos por las finanzas nuestras, familiares, congregacionales. Que nos permitas cada día ser buenos administradores de lo que tú nos has dado. Señor, y que quiten de nuestra mente esa mentalidad de hacer negocio contigo. Te damos tanto para que tú nos regreses. Y enséñanos, oh Dios, que tú nos has dado, tú nos has bendecido. Y así como tú nos has dado a sí mismo, debemos ofrendar con agradecimiento y con generosidad. Que podamos aprender del pueblo de Macedonia, que no pusieron límite a la hora de ofrendar y suplir las necesidades. Padre, gracias por ese tiempo de tu palabra. Y te pedimos, oh Dios, que tú te sigas glorificando en medio nuestro.
En el nombre de Jesús. Amén y amén.